Aquí en México se empodera, hay mayor, se toman las decisiones aquí o espera que el marido le hable para tomar las decisiones que debe de tomar dentro del hogar o dentro de la comunidad. Eso fue nuestro interés en hacer un estudio sobre las mujeres del migrante o la mujer del migrante. En este caso el estudio se hizo en el Distrito Federal, en Guanajuato, en el estado de Hidalgo. Y lo que teníamos que ver si había este proceso de lo que muchos llaman empoderamiento de la mujer dentro de estas comunidades, o era solamente un mito de lo que se hace sobre el proceso de migración internacional. En este caso, vemos primero el comportamiento de la migración que ha tenido tanto en el estado de Guanajuato, que es un estado, seleccionamos el estado de Guanajuato porque el estado de Guanajuato es un estado histórico y es el que envía el mayor volumen de población hacia Estados Unidos. El estado de Hidalgo, porque es un estado emergente en la cuestión de migración, pero también tiene una característica el estado de Hidalgo. La gran parte de su migración tiene un componente indígena o étnico. Y en el caso del Distrito Federal, por ser un estado que también se llama de los emergentes, pero su característica principal es urbano. O sea, es eminentemente urbano la migración que hay del Distrito Federal. Y como vemos en todos los estados, en el último periodo, la migración hacia Estados Unidos, por diversas razones que no voy a venir al cuento aquí, que ha disminuido. En cada estado la migración con respecto a 2010 hay una disminución del proceso migratorio. Esa migración de retorno va muy pegado o ha estado ligado a la crisis que desde el 2007-2008 se ha agudizado en Estados Unidos, que ha detenido la migración internacional hacia ese país. En el caso concreto, vemos que una migración por tamaño de localidad, lo que tampoco ha cambiado dentro de estos 150 años de la migración, a excepción del Distrito Federal, pero a nivel global o local, es una migración también rural. La gente se sigue yendo de las comunidades rurales, de las pequeñas comunidades, hacia Estados Unidos. Como podemos observar en el cuadro, en el caso concreto de Guanajuato e Hidalgo, la migración es preponderantemente rural, de comunidades de menos de 2.500 habitantes. En este caso, esta encuesta se aplicó a solo mujeres que viven en estos estados, pero que tenían su esposo, pareja, fuera en Estados Unidos. En el caso concreto, migrantes internacionales, esta es una encuesta en el caso del censo de 2010, de cómo es este comportamiento. Vemos lo que ya habíamos mostrado en el gráfico, que tanto en Guanajuato como en Hidalgo, la mayor parte de los migrantes que se fueron del 2005 al 2010 eran varones. Bueno, en el caso de las mujeres, que ya lo entrevistamos, primero lo que pedimos era su escolaridad y vemos cómo está marcado en el caso del Distrito Federal. De las mujeres tienen un mayor nivel de escolaridad, tanto que las mujeres de Hidalgo y Guanajuato. Continuamos. En el caso del estado civil de estas mujeres, el 91%, eso fue el dato que resaltó, que el 91% de las mujeres de Guanajuato estaban casadas, políticamente estaban casadas, pero en el caso del Distrito Federal de Hidalgo, estas eran la mitad. Y en unión libre era un buen número de estas mujeres en esos dos estados. Bueno, todos conocemos que el estado de Guanajuato tiene una larga historia de asentamientos de ahí. Ahí empezó la guerra cristera, entonces es un estado que tiene una fuerte presencia católica ahí. Entonces la población laboral de estas mujeres antes y después de la migración del esposo o la pareja. Como podemos ver, el Distrito Federal sigue siendo así algo típico porque es el que se desprende que hay una diferencia. Antes de la migración, el 65% de esas mujeres se dedicaban a las amas de casa en el Distrito Federal, pero
Después de la migración son el 58. En cambio, las mujeres empleadas, hay un pequeño cambio, un aumento de esas mujeres que se dedicaban a hacer el cambio. En Guanajuato, el Distrito Federal, los que se dedicaban a amas de casa, antes y después hay un aumento de esa migración, de la migración de los hombres. Hay un aumento de esa proporción de mujeres que se dedicaban a las labores del hogar, de ser damas de casa. Y hay una disminución en la cuestión de que si esas mujeres se empleaban o no se empleaban. En el caso de Guanajuato e Hidalgo. En el caso de aportación, ¿quién era el que aportaba mayor el aporte familiar financiero del hogar? Bueno, en el caso del Distrito Federal era casi un 2 de cada 3. En el caso de Guanajuato e Hidalgo era 4 de cada 5. Era el 88. Y en el caso de Hidalgo es el mayor, donde la pareja era el aporte económico principal del hogar que el Distrito Federal. Aquí es lo que podemos ver en este cuadro, el impacto real de uno de los impactos que tiene la migración en el proceso. En este proceso, dentro del contexto del hogar, que es el ingreso. Como se puede ver, aquí sí es cierto que la migración aporta mayor nivel de ingresos a los hogares donde se realiza, porque podemos ver que los que no tenían ingresos, al menos en el caso de Hidalgo, hay una disminución. En el caso de Guanajuato también, en todos, y vemos los que tenían ingresos mayores de 7,000 o 8,000 pesos. Podemos ver cómo aumenta con el proceso migratorio. Estos hogares aumentan los ingresos. Esto es obvio y esto, bueno, ya se ha trabajado y se ha escrito mucho sobre esto. Pero bueno, lo que nos interesa saber, lo que me interesaba saber son lo siguiente. Una serie de preguntas que hicimos a las mujeres en estos estados, lo que tratamos de ver es que están de acuerdo estaban con estas preguntas. Esta serie de preguntas nosotros las convertimos en un índice que a continuación les voy a mostrar, para ver si estas mujeres, el proceso de participación, un índice de género, un índice de nuevas ideas sobre la cuestión de género. En una serie de preguntas se hicieron una batería de casi 40 preguntas a estas mujeres y bueno, y estos fueron los resultados que nos dieron. El índice para el empoderamiento de la mujer. O sea que aquí lo que queríamos ver, qué decisiones tomaba ella o tomaba su marido, y de acuerdo con un análisis que no le voy a decir, pero que es de estadístico, un análisis multifactorial que hicimos y corrimos un modelo factorial. Bueno, construimos este índice que le pusimos medio, bajo, medio y alto sobre este proceso de empoderamiento de las mujeres. Aquí vemos que las mujeres del Distrito Federal tienen un mayor grado de empoderamiento que el resto, incluso Hidalgo, las mujeres de Hidalgo mostraban un proceso de empoderamiento mucho más bajo. Continuamos. Índice de innovación y nuevas ideas de género. O sea, este índice era que si tenían, o dentro de este proceso, ya que se había ido el marido o la pareja, las mujeres se empoderaban o tenían nuevas ideas sobre su situación. Entonces, aquí vemos que, bueno, vuelve a salir que la mujer del Distrito Federal tiene un mayor nivel respecto a las de Guanajuato e Hidalgo. Y bueno, en este caso, aquí el índice lo ideal era que todo nos saliera alto en 100%. Eso sería lo ideal. Pero bueno, este es un mundo ideal, bueno, esto no es el mundo ideal. En el caso de índice de responsabilidad familiar y la comunidad, aquí vemos que de vuelta la mujer del Distrito Federal tiene un mayor, o el porcentaje más alto está en el índice de responsabilidad de nivel muy alto. En el caso de Guanajuato e Hidalgo, bueno, vuelven a emparejar.
índice de participación, si la mujer participaba en actividades de la comunidad después de que el esposo, pareja o amante se haya ido a Estados Unidos, y bueno, aquí también, aquí más o menos todos los estados nos dieron, igual hay una diferencia muy grande. Entonces quiere decir que, bueno, que la mujer sí participa en ciertas actividades que la comunidad y el hombre hacía cuando el hombre sale del hogar a Estados Unidos, caso concreto Estados Unidos. Y el índice de organización, sí, las mujeres participaban en alguna organización dentro de la comunidad o cuando la pareja no estaba. Aquí también hay diferencias entre los estados. Eso es todo. Gracias. Las ideas aquí vertidas han sido muy interesantes, así que les invito a hacer un bloque de preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas y vamos a dar oportunidad a los ponentes para que contesten. A ver.